Ciudadanos ha irrumpido con fuerza, especialmente en los últimos meses, en el panorama político y electoral, según todas las encuestas, decisivo en muchas comunidades y ayuntamientos en los próximos comicios del mes de mayo. Matías Alonso estuvo en ese acto del Teatro Goya en Madrid, de secretario general de Ciudadanos, portavoz de esta formación, número 2 de Albert Rivera. Don Matías Alonso, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Madrid Despierta, en Telemadrid. Es un placer y estaba pendiente esta visita. Bueno, ¿qué tal fue el acto de ayer? Pues muy bien, yo creo que fue un éxito de público, desde luego. Desbordamos otra vez el aforo, aunque ampliamos el aforo de una forma significativa respecto a la anterior presentación, y además hubo un seguimiento masivo también por internet. Por lo tanto, desde el punto de vista de la comunicación del proyecto, pues yo creo que fue un éxito. Ahora iremos a algunas de esas propuestas en este segundo bloque que ustedes han presentado. En la primera ocasión estuvo aquí Luis Garicano y las explicó. ¿Qué le parece lo del presidente Rajoy? Bueno, las declaraciones del presidente Rajoy. Yo creo que la falta de experiencia puede ser un problema, pero el exceso de experiencia nos ha demostrado que es un verdadero problema, ¿no? Porque hay gente que tiene mucha experiencia en hacer según qué, y realmente los valores son muy importantes en la vida, y en este momento quizás el PP es un valor a la baja. Vamos por partes, de manera somera, para que la gente lo entienda, sobre qué ejes y propuestas presentaron ustedes ayer ese segundo bloque de medidas. Sí, básicamente era sobre empresas, sobre autónomos y sobre una pata coja que tenemos en España, lamentablemente, que es la innovación, la investigación, el desarrollo y sobre todo la innovación. Y yo creo que quizás los medios de comunicación, por lo que he leído esta mañana, lo han dejado de una forma marginal, pero quizás era el núcleo duro de la presentación de ayer, era el acercar precisamente la innovación a las empresas españolas para hacerlas más competitivas. Luis Garicano estuvo aquí y ya adelantaba que de alguna forma no se puede salir de esta crisis volviendo, yo no sé si es correcto o no, al modelo del ladrillo y del sector servicios, que son fundamentales, sin duda, especialmente el del sector servicios de nuestra economía, sino que se debe cambiar hacia el modelo de la innovación, el I+D+I, que tanto se cita y que yo no sé en qué situación está. Industria, servicios de calidad, valor añadido en las empresas, empresas de mayor tamaño, asegurar los puestos de trabajo mediante la productividad. Estas son las vías. Modelos, bueno, puede haber muchos. Nosotros pensamos que el modelo que estamos planteando para el futuro es lo que se necesita. Proponemos en nuestro programa económico, que se va a seguir presentando en las próximas semanas, pues precisamente una serie de ejes que van, en principio, para salir cuanto antes de esta crisis, para poner medidas sobre la mesa que son urgentes y que son muy necesarias, y desde luego lo que planteamos es un proyecto de futuro, un modelo que sea viable y que nos asegure un crecimiento sostenido y un crecimiento fiable también. ¿Cree usted, por ejemplo, que los datos del mes de marzo, que hace un momento analizábamos aquí con el vicepresidente de la patronal madrileña, CEIM, bueno, son positivos, evidentemente hay gente encontrando trabajo, pero que repiten ese modelo? Creo que hay que sacar a muchas personas de las listas del paro. Creo que seguimos con unas cifras que no tienen nada que ver con la media de la Unión Europea, estamos muy lejos, lamentablemente, y a pesar de que vamos a ser seguramente el Estado de la Unión con mayor crecimiento, pues venimos de muy lejos, venimos de muy atrás y tenemos otro camino. Otra vez tenemos que volver a la senda de la convergencia con Europa, y repito, hay modelos que funcionan, hay modelos en los que hay que mirarse y hay que cambiar el modelo productivo en España. ¿Ustedes una especie de Silicon Valley a la española, una red de institutos tecnológicos? Miren, hay una diferencia enorme, una distancia enorme entre lo que es la investigación en la universidad y lo que es la productividad o los procesos en las empresas. Y nosotros queremos acercar eso mediante una red cervera de transferencia tecnológica que busque precisamente eso, una serie de institutos que estén asociados, que estén dentro de las mejores universidades españolas y que trabajen para que las empresas tengan a su disposición la tecnología que necesitan para mejorar sus procesos. Hablábamos también con el vicepresidente de la CEIM, no pretendo comparar su entrevista con la suya, ni muchísimo menos, pero son asuntos recurrentes referidos, por ejemplo, al mercado laboral, la cuestión de la formación. ¿Ustedes quieren retirarla digamos, de las manos de empresarios y sindicatos después de todo lo que ha pasado? Creo que es un modelo que no ha demostrado ser eficaz. Es un modelo en que a veces el trabajador que aspira a mejorar en su puesto de trabajo, o el trabajador que está en paro y que necesita acceder al mercado del trabajo, pues no tiene a su disposición las herramientas necesarias por la vía de la formación. Hay mucho recorrido en ese ámbito y pensamos que hay que hacer algo. No podemos seguir con este modelo, un modelo que además de ser ineficaz
Y está demostrado también pues, que da paso también a que se puedan desviar determinados fondos. Hay que hacer responsable también al trabajador de su currículum y desde luego hay que guiarle para que mejore en su capacidad para poder entrar en el mercado de trabajo en las mejores condiciones. Hay dos asuntos que han llamado la atención estos días a la hora de analizar sus propuestas. El asunto de los prejubilados como tutores de los emprendedores. ¿Esto en qué consiste? ¿Quién les paga? ¿No se les paga? ¿Lo hacen por amor al arte? Bueno, hay que buscar sinergias y desde luego hay que buscar vías para facilitar ese conocimiento que tienen personas que dejan el mercado de trabajo pues, por condiciones ventajosas en determinadas empresas y que sin embargo tienen conocimiento. Ya hay experiencias previas en pequeño tamaño, pero desde luego desde el Estado, desde el Gobierno, creo que se puede incentivar ese tipo de actuación que puede mejorar también pues, las capacidades de la gente que empieza. Esa falta de experiencia que decía el señor Rajoy hace un momento, pues la experiencia puede ser un grado desde luego, pero quien la tiene que poder aportarla también y tiene que ayudar a los que empiezan para que consoliden sus empresas. Y no se le escapa a usted que ha sido polémica su propuesta sobre el AVE, famoso AVE. Bueno, ayer hablaban ustedes de un presupuesto, de un presupuesto que sería el equivalente a 70 kilómetros de AVE, que es confirmar lo que en una entrevista, creo que en el ABC, Luis Garicano decía. Bueno, se acabó la inversión en AVE, básicamente en España. Luego la han matizado de alguna forma, sí, no es exactamente pero ha levantado ampollas allá por donde pasa el AVE. ¿Ha pasado el AVE o pretende pasar el AVE? Sí, lo que pasa es que yo que soy usuario de AVE relativamente frecuente, hay que reconocer que el AVE está pensado ahora mismo, sí, para acercar territorios, pero también para determinadas personas que se lo pueden permitir, por hablar claro, ¿no? Hay muchísima gente en esos territorios que ni utiliza el AVE ni piensan utilizarlo porque no dispone de recursos. Y nosotros somos el segundo país del mundo en cuanto a la red, en cuanto a kilómetros de AVE, pero desde luego somos con diferencia el primer país del mundo en cuanto a kilómetros de AVE por habitante, con muchísima diferencia sobre el resto. Bueno, hay un estudio muy reciente de FEDEA que deja muy claro que la red actual de AVE no va a ser rentable nunca, no lo es desde el punto de vista económico, no lo es desde el punto de vista social. Yo entiendo que tiene que haber buenas infraestructuras y también está clarísimo que las infraestructuras no tienen por qué ser rentables. De todas formas, lo que hay es que replantearse la situación, hay que acabar de ejecutar las obras que están pendientes. Nosotros no decimos que lo que está en marcha, que esas plataformas, por ejemplo, el 80% de la plataforma del AVE Galicia que está ya construido, lo vamos a dejar en baldío, ni mucho menos, pero lo que sí que hay que replantearse es la inversión. El esfuerzo inversor que tiene ahora mismo el Ministerio de Fomento, el 45% se destina exclusivamente a esa infraestructura del AVE, que pensamos que es menos necesaria que otras infraestructuras que también están pendientes. Pero y como elemento vertebrador político, porque hay quien les ha acusado de no entender ustedes que, bueno, es un elemento de vertebración nacional. ¿Lo es o no es necesario para ello? Yo creo que es un elemento que acerca, que acorta distancias. No hay duda de que si ahora mismo nos vamos a Galicia, pues a la mayor parte de los destinos, si vamos por carretera, estamos 5 o 6 horas de coche para llegar a destino. El AVE nos pone a 2 horas y media, 3 horas. Eso es así. Por lo tanto, hay una diferencia importante. Pero van a seguir yendo muchísimos más gallegos o muchísimos más madrileños a Galicia a través de la carretera que no a través del AVE, porque eso es así. Se ve que hay muchas líneas de AVE que están absolutamente infrautilizadas en los convoys de AVE, ¿no? Hay quien ha llegado a decir que ustedes, como ya tienen el AVE a Barcelona, pues que ya no les importa el AVE. Es que ni siquiera el AVE de Barcelona es rentable. No hay ni un solo AVE, que el AVE de Barcelona, que es quizás por el tamaño de las dos ciudades principales que une, tanto Madrid como Barcelona, los dos núcleos poblacionales pues que son grandes, que podían tener cierto viso de rentabilidad, pero ni siquiera ese AVE es rentable. Decía ayer, no sé si el propio Albert Rivera o Luis Garicano, que hay que invertir en cosas más productivas. Citaba el AVE y hablaba de este país lleno de rotondas absurdas y aeropuertos vacíos. Es así, no hay más que ver Ciudad Real, Castellón, incluso hoy por hoy también se pueden visitar determinados aeropuertos que probablemente estén ya obsoletos cuando empiecen a ser rentable de la inversión respecto al volumen de pasajeros.
Bueno, hemos tenido cierta megalomanía en algunos momentos y eso se paga también con dineros públicos. ¿Qué mérito le reconocen, ahora que estamos casi al final de la legislatura, a ustedes, al gobierno del presidente Rajoy? Usted hablaba hace un momento, en algunos momentos dice, bueno, la experiencia puede ser, venía a darle la vuelta al argumento del presidente Rajoy, un problema. Recibieron un avión que caía en picado. El avión está remontando el vuelo, eso es, en términos por lo menos macroeconómicos. ¿Le reconocen algún mérito? ¿La economía española ha mejorado? ¿No ha mejorado? Bueno, se han tomado medidas sobre todo de apretarse el cinturón, eso sí que se ha hecho muy bien, se ha alineado fácilmente con las políticas que se han impuesto también desde la propia Comisión y desde la Unión Europea, y en ese sentido, pues bueno, es el reconocerle el mérito del esfuerzo político de enfrentarse a esas medidas que en cierta forma podían ser necesarias, pero de todas formas tampoco ha hecho lo que decía que iba a hacer, y bueno, el problema que hemos tenido a lo largo del tiempo y se vio durante la crisis es que estábamos en cierta forma surfeando una ola y nadie se preocupaba si debajo de esa ola, que sí, que nos impulsaba, pues si había un tiburón blanco o no, y al final el tiburón blanco mordió la tabla y esa crisis pues nos afectó de una forma muy dura, y eso es responsabilidad no solamente del gobierno de Zapatero, sino también en cierta forma el señor Rajoy dijo que no sabía lo que había en ese momento, qué volumen de deuda y qué agujero negro había creado el gobierno de Zapatero. Yo creo que es poco creíble, y si es así, pues tampoco subieron a analizar la situación que se estaba padeciendo en España. Pero dice el gobierno, bueno, hubiera sido peor, veamos cómo está Grecia, el rescate. No, está claro, el rescate, pero también sepamos que nosotros no somos Grecia ni por asomo. O sea, es más, Grecia no soporta la comparación con cualquier comunidad autónoma española, no ya con el conjunto de España. España sigue siendo un gran país, hay que tenerlo muy presente. ¿Terminarán ustedes facilitando, pactando en Andalucía el gobierno de Susana Díaz? Difícilmente, yo creo que Susana Díaz lo tiene muy complicado. Yo lo he escrito hace poco en un artículo de opinión y desde luego estaba muy contenta por ese pseudo éxito que había obtenido revalidando el número de escaños, pero está muy lejos de obtener el apoyo de Ciudadanos. Desde luego no es nuestro gobierno, nosotros en ningún caso íbamos a apoyar con un voto positivo la investidura de la señora Susana Díaz, pero por ahora no mueve ficha en una cuestión fundamental para nosotros, que es que no haya en ese ámbito, en el ámbito de la comunidad autónoma, aforados que estén bajo la sombra de la corrupción. Estamos viendo el Eregate y todo eso, hay muchas cuestiones pendientes en Andalucía que hay que resolver, que los tiene que resolver el gobierno que los ha causado, y la señora Susana Díaz sigue siendo la presidenta de la Junta, presidenta sustituta, pero presidenta en funciones, y tiene que revalidar, y para eso tiene que articular una mayoría. Con Ciudadanos de momento no la va a conseguir. ¿Ni siquiera una abstención en la segunda votación? Tiene que dar ese paso, si no da ese paso el voto va a ser claramente en contra. ¿Se están pasando en masa agrupaciones o militantes de UPyD a su partido? Pero no es una cosa nueva, se han pasado durante los últimos meses. Yo creo que hubo un punto de inflexión que fue el 20 de noviembre de 2014, cuando nos dieron con la puerta en las narices, aquí en Madrid precisamente, y a partir de ahí pues ha habido mucha gente que no reconoce la capacidad del Consejo de Dirección de UPyD de trazar una línea en el agua con el dedo, y al final pues el líquido se une. Pero hay gente buscando a lo mejor acomodo personal en Ciudadanos, que ahora es fuerza más emergente que UPyD. Caso de Toni Cantó, ayer dimite en Valencia. Sus compañeros de Valencia, lógicamente, la señora Punset, pues no lo verá bien, porque Toni Cantó hasta hace muy poquito defendía, precisamente en Valencia, donde ha habido muchas disensiones por esta cuestión, hubo gente que se retiró de UPyD y pasó a Ciudadanos porque promovían esa convergencia entre ustedes, y ahora resulta que Toni Cantó dimite. ¿Se está intentando colocar Toni Cantó en su partido? Pues lo desconozco porque no he hablado con Toni Cantó, pero en todo caso... Tiene buena relación con Albert Rivera, creo. Sí, con Albert Rivera y con Ciudadanos históricamente. Hay que recordar que Toni Cantó en la primera campaña electoral de Ciudadanos, que fue la de 2006 para el Parlamento de Cataluña, el conductor del acto en el Palau de la Música en que se presentó en Barcelona, pues fue precisamente Toni Cantó. Y hay que recordar también que una de las intervinientes, aunque fue en off a través de un vídeo, pues fue la señora Rosa Díez, por lo tanto no es tan extraño. Ha habido muy buena relación históricamente con Toni Cantó. Toni Cantó estuvo en la primera manifestación que organizó masiva Ciudadanos en Barcelona, que fue en octubre de 2008, y estuvo en la cabecera
de la manifestación, y no solamente estuvo en la cabecera de la manifestación, sino que leyó el manifiesto que se leyó en la Plaza de Sant Jaume cuando se terminó esa manifestación. Por lo tanto, la proximidad está ahí. Pero lo que yo sé por ahora de Toni Cantó es que él renuncia a ser el candidato de UPyD a las Cortes Valencianas, a presidir la Generalitat Valenciana, y que también renuncia a su escaño en el Congreso obtenido también por la circunscripción de Valencia. A partir de ahí no sé nada más. Creo que está pendiente él también de los posibles movimientos internos que pueda haber en UPyD. ¿Y usted es secretario general de Ciudadanos? ¿A usted le gustaría, por ejemplo, ver a Toni Cantó en las listas de las generales en noviembre por Ciudadanos en Valencia? Es algo que a nivel ejecutiva, porque yo soy el secretario general, pero nosotros somos un órgano de dirección colegiado, a nivel de ejecutiva no se ha hablado y por lo tanto tampoco tenemos una propuesta por parte de Toni Cantó. Habrá que esperar qué movimientos hace, no se puede descartar nada, pero desde luego no hay nada en firme ni nada que esté sobre la mesa en este momento. Dice Pablo Iglesias que ustedes no son el cambio, sino el recambio. Nosotros somos la garantía del cambio y además del cambio sensato. Y lo que hay que decirle al señor Pablo Iglesias, al que conozco pero poco, pero conozco sus posicionamientos políticos, lo que hay que decirle es que Podemos y el partido del que él es secretario general es un partido nuevo, pero que tiene una vieja política, una política que está absolutamente amortizada en Europa, que fracasó estrepitosamente en Europa en la segunda mitad del siglo XX y que además trajo también bastante dolor a Europa en la primera y buena parte de la segunda mitad del siglo XX. ¿Tiene usted ese espíritu de bisagra? Porque ayer hay quien interpretó esas palabras de Pablo Iglesias en un primer ataque, porque es la primera vez que después de reaparecer el famoso mitin de dos hermanas en el final de la campaña andaluza, reaparecía Pablo Iglesias y, si me permite la expresión, les atiza a ustedes directamente, aparte de otras cosas, ¿no? Alguien interpretó, bueno, se le ha caído a Pablo Iglesias su espíritu de vamos a gobernar, seremos los primeros, y ahora nos vemos peleando por el espacio de los bisagras. Bueno, yo creo que si miramos bien los sondeos electorales, Ciudadanos sigue en un crecimiento expansivo, un crecimiento bastante grande, y nosotros seguimos pensando que tenemos un proyecto para España y queremos poner encima de la mesa ese proyecto. A partir de ahí serán los ciudadanos los que en la verdadera consulta, en las urnas, pues decidan quién va a tener la responsabilidad de formar gobierno en la próxima legislatura. Nosotros no somos ni bisagras ni muletas, somos un partido político que viene de un movimiento ciudadano y que lo que está es generando precisamente eso, un proyecto para el conjunto de los españoles y bueno, a todos los españoles les vemos igual, porque todos somos iguales ante la ley. Albert Rivera tiene que presentarse a las catalanas, a las generales, a todo. Bueno, Albert Rivera lo ha dicho él por activa y por pasiva, es un tema que tampoco se ha debatido todavía en ejecutiva, pero él se ha dado un plazo precisamente hasta ver mayo, pues a principios de junio probablemente él tome su decisión personal y también el partido tendrá que tomar la suya propia de qué le pide a Albert Rivera, qué compromiso le pide de forma inmediata para los próximos meses. ¿Y usted, como secretario general, qué opina? Bueno, ¿Cuál será su opinión? No, mi opinión la pondré encima de la mesa en el órgano en ese momento, pero yo, si yo miro a futuro, yo sí que veo a Albert Rivera, pues lo veo en Moncloa, lo que no sé es cuándo. ¿Lo ve en Moncloa? Lo veo en Moncloa, sí. Es decir, presentándose a las elecciones generales. Yo creo que ahora mismo es el principal valor político que hay en el espectro político español y con mayor proyección, sin duda. ¿Habrá elecciones en Cataluña? Porque el propio Rivera decía que no está muy convencido. Tanto Albert Rivera como yo lo pusimos en duda desde el primer minuto. O sea, es algo, el señor Mas es un artista del cambalache, ¿no? Y en este momento lo que está buscando es ganar tiempo y recuperarse de la última bofetada, porque ha sido bofetada sobre bofetada en sus resultados electorales. Está ganando tiempo, pero a la vez se le está escapando el partido entre los dedos. Ya veremos qué es lo que hace. No sería descartable, desde nuestro punto de vista, que el 27 de septiembre, esa precampaña que tenemos ya de 9 meses para llegar a esas elecciones supuestas en septiembre, pues que se produzcan realmente. ¿Es el final de CiU? Unió se ha desmarcado de este último, usted le llama cambalache o juego de malabares, ¿no? Pero sí. es el final de CiU porque Unió no está por esto.
No, no, y Unió... cada vez está más separada, y Durán intentando montar una especie de plataforma que podría convertirse en algo más. Sí, lo que pasa es que el señor Durán también tiene escasa credibilidad, aunque la tenga en Madrid, ¿eh? Yo le reconozco que en Madrid se le mira siempre con simpatía, porque se lo ha visto como un catalán simpático, pero el señor Durán dice unas cosas aquí en Madrid y dice otras en Barcelona, ¿no? En Unió también va por barrios, es decir, que no todo el mundo está pensando lo mismo, y sí que hay gente que tiene realmente temblor de piernas ante ese desvarío al que está llevando la política catalana el señor Mas. Por ejemplo, con el señor Trias financiando, aunque sea con 10.000 euros, que puede parecer poco, pero es dinero público, un libro en el que se defiende que el Kama Sutra es catalán. Sí, bueno, es que nos podemos encontrar las cosas más inverosímiles hoy por hoy en el ámbito del separatismo. Ya antes era nacionalismo, pero ahora es marcadamente separatismo catalán. Se confirma que el Kama Sutra no es catalán. Que yo sepa, no, creo que tiene origen hindú, pero... Bueno, usted, permítame una cuestión, usted es gaditano, Sí. Usted es militar, Sí, y además de artillería. también. Bien, con todos estos antecedentes, y además ahora es diputado autonómico en el Parlamento catalán. Por Tarragona. Por Tarragona. Pues vaya mezcla. ¿Y usted cómo se ha metido en esto con todos estos antecedentes? Pues mire, un poco es a la fuerza Orcan, ¿no? Fue un punto de inflexión. 2003 yo creo que fue un punto de inflexión en la política catalana después de una década sórdida que fue la década de los 90. Veníamos de los Juegos Olímpicos del 92, unos Juegos en los que España se volcó con Cataluña y se aprovechó ese evento por el nacionalismo catalán para abrir distancias, para separar. Y cuando llegó el posible recambio, la posible sustitución de esa política de manos del señor Maragall, nos encontramos con más de lo mismo y corregido y aumentado, ¿no? A partir de ahí, pues muchos ciudadanos en Cataluña empezamos a pensar que algo había que hacer, y en ese momento, solamente en ese momento, fue cuando sentí la llamada de la política. Su formación militar, ahora que tiene que usted, que entre otros, y usted secretario general, tiene que montar un partido. Ya hemos visto lo que ha pasado en UPyD, estamos viendo lo que pasa en Podemos, que a las primeras de cambio están con disensiones, fricciones, gente que aparece en las listas y resulta que no debería estar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿su formación militar le va a servir para ejercer en la organización de un nuevo partido? Yo creo que lo que hay que tener en cualquier organización es autoridad. Porque Rosa Díez ha ejercido manu militari en UPyD. Sí, pero a ver, el derecho a discrepar existe en cualquier organización. Ahora también se exige lealtad y se exige pues compromiso con el ideario y con los programas, y eso es lo que exigimos en Ciudadanos, poco más. A partir de ahí hay que tener la autoridad suficiente para imponer criterios y para hacer ver pues por dónde hay que ir en el ámbito político. Decía usted que este proceso de afiliaciones o de traspaso de UPyD a Ciudadanos empezó ya el 20 de noviembre. Se aceleró, venía de antes, pero se aceleró ahí. ¿Es cierto estos datos de diciembre a aquí, es decir, apenas 4 meses, ustedes han pasado de 3.000 a 15.000 afiliaciones? Yo creo que estamos ya por encima, estamos alrededor de las 18.000, y hemos tenido durante algunas semanas prácticamente paradas las afiliaciones porque no dábamos abasto. Estamos creciendo mucho, no le puedo decir más que eso. ¿Y esto no les da miedo? Tienen que rellenar listas. UPyD se queja, decía, bueno, es que nosotros ese trabajo ya lo hicimos, y ahora viene Ciudadanos, y un poco lo que quería Podemos con Izquierda Unida, que es cogernos la estructura ya de gente, digamos, limpia, de corrupción, de pasado difícil, etcétera, etcétera. Es lo que quería hacer Ciudadanos, absorbernos, cogernos la organización porque no la tienen. ¿Nosotros coger la organización de UPyD? Sí. Yo creo que no es el caso, en absoluto. Desde luego, responsabilidad ante el crecimiento, cuando el crecimiento es masivo hay que tenerla, y hay que tener pues, herramientas para, digamos, de autodefensa, ¿no? Por lo tanto, para controlar, y controlamos a la gente que se nos afilia dentro de nuestras posibilidades, porque lógicamente nosotros ni tenemos una gran organización, ni tampoco tenemos una posibilidad de rebuscar en la vida de nadie, pero en todo caso sí que estamos atentos, y también tenemos un compromiso firme de cualquier conato que tenga que ver con corrupción, cualquier conato que tenga que ver con intentar pues venir a la política a medrar, pues apartarlos de nuestras filas de forma inmediata. Eso pasa aquí en Madrid con el coordinador de juventudes. Que alguien no era coordinador, pero sí, un miembro de las Juventudes de Ciudadanos en Madrid, que bueno, tuiteó en 2012, o sea, esto sí que es rebuscar. Alguien ha rebuscado y tuiteó 2012, que era algo 2013, así como que era lo peor, no recuerdo el desafortunadísimo comentario, pero era algo así como peor que un catalán son 2 catalanes juntos. Bueno, había cosas peores. La verdad es que apareció un histórico que se habló con él y él pidió la baja en el partido.
y nos ha deseado la mejor suerte. De todas formas, es posible que la gente cambie, pero nosotros pensamos que los extremismos con nosotros no van. Nosotros somos un partido que pensamos que lo que hay que hacer es tender puentes entre conciudadanos y no buscar vías de separación, y en ese sentido eran claramente, pues dejémoslo en xenófobos. Cuando el señor Iglesias ha pasado de las tertulias políticas y su grupo de dirección a tener que empezar a tomar decisiones, aunque solo sea para efectivamente organizar un partido, organizar pactos o no en Andalucía, bueno, han empezado las discrepancias, las divergencias. ¿Ustedes temen algo así? El señor Rajoy es lo que dice. Bueno, una cosa es estar en las tertulias, otra cosa ya es empezar a tomar decisiones, aunque sea en tu propio partido, no digamos en el gobierno de la nación. Nosotros nacimos en 2006 y ya nacimos con ese formato. Veníamos de un movimiento ciudadano que nació en 2005 y en poco más de un año constituimos un partido político. Desde el 9 de julio de 2006, que terminó nuestro congreso fundacional, somos partido político y ya tenemos experiencia en esas cuestiones. Ya hemos sido un partido de aluvión y ya hemos sido un partido con discrepancias internas y con divisiones internas, por lo tanto, en ese sentido estamos vacunados. Pero ahora tendrán que retratarse no solo en Andalucía, sino en todas las comunidades donde en mayo va a haber elecciones, en todos los ayuntamientos. ¿Está el PP o el señor Rajoy, que ya sabe que se sienta y mira y observa, esperando a que ustedes se retraten para ver si eso, bueno, pues afecta al electorado que a lo mejor le ha votado a usted pensando que está más cercano al PP o al PSOE, pero resulta que ustedes apoyan luego al PSOE? ¿Cuál va a ser su política de pactos? Pactos de gobierno, pactos de investidura, pactos de legislatura, por temas. Nosotros de entrada pensamos sitios. que la formación más votada tiene la responsabilidad de ganarse la mayoría. Si no la ha ganado en las urnas, si no tiene una mayoría absoluta, tiene que buscar una mayoría, la tiene que buscar mediante los acuerdos. Nosotros tenemos una comisión, un comité de acuerdos nacional, que va a ser el que yo también formo parte de él, que va a ser el que va a velar pacto por pacto, acuerdo por acuerdo, qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer. Por lo tanto, en ese sentido, que esté el señor Rajoy tranquilo. Si el señor Rajoy, el señor Sánchez, cualquier formación política necesita de la ayuda de Ciudadanos, pues va a tener que cumplir unos requisitos previos. Si esos requisitos se dan, es posible que pueda contar con la ayuda de Ciudadanos para que la legislatura pues pueda desarrollarse con normalidad y al final el interés general predomine sobre el interés partidista, que es nuestra voluntad. Desde luego, lo que no vamos a dar en ningún caso van a ser cheques en blanco y tampoco vamos a ser una veleta que diga una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Nosotros decimos lo mismo en cualquier zona de España. Si no puede formar gobierno en la lista más votada, ¿es legítimo formar mayorías entre el segundo, el tercero, el cuarto? Sí, al final es eso, el que constituye una mayoría es el que puede gobernar y es nuestro sistema constitucional, nuestro sistema democrático, nuestro sistema político. Es un sistema de representación donde no se eligen presidentes, no se eligen presidentes del gobierno, se eligen diputados, se eligen procuradores en cortes y son estas personas las que tienen que decidir quién es su presidente. Por lo tanto, el que tiene la facultad inicial de conseguir esas mayorías, su obligación y su responsabilidad es conseguirlas. ¿Y en Madrid a qué aspiran? Bueno, en Madrid aspiramos ¿En el ayuntamiento y en la comunidad? A seguir creciendo de aquí a las elecciones. Me refiero electoralmente, después del 24 de mayo. Bueno, a efectos de pactos. Efectos de pactos habrá que verlo en su momento, ¿no? Yo a avanzar ahora mismo cuál será el escenario. Pero es una prioridad, por ejemplo, desalojar al PP de la comunidad del ayuntamiento, como por ejemplo la izquierda plantea. Yo creo que es una prioridad escuchar a los ciudadanos y esperar qué es lo que dicen en las elecciones y a partir de ahí tomar decisiones. Lo que no se puede es anticipar decisiones y desde luego nosotros no tenemos ningún remedio de sectarismo. Nosotros no somos un partido sectario y pensamos que la voluntad libremente expresada en las urnas es lo que hay que tener presente en todos los casos. ¿Notan el cortejo del PP y del PSOE? No, la verdad es que no. Lo que notamos es cierta voluntad de marcar distancias, pero bueno, nosotros desde luego estamos encantados con que marquen distancia respecto a nosotros mismos. Y cuando leen o escuchan que ustedes son parte en los últimos meses de una especie de operación de algunas empresas del IBEX para garantizar frente al ascenso de Podemos precisamente el establishment entre el PP y el PSOE, ¿qué piensa? A ver si vamos a ser responsables del crecimiento del IBEX. Ojalá sea así, ¿no? Yo la verdad es que creo que la gente busca fantasmas por todas partes. Nosotros somos un partido que seguimos trabajando con mucha humildad, que tenemos unos recursos muy limitados, que además hacemos una utilización muy comedida de esos recursos, no hacemos derroches de ningún tipo. Tenemos la firme voluntad de seguir sabiendo qué es lo que somos y plantearles a los ciudadanos nuestras propuestas con toda claridad.
y a partir de ahí pues no creo que haya mucho más. Lo que sí es verdad es que la gente nos reconoce cierto mérito y en ese sentido los medios de comunicación pues recogen nuestras propuestas. ¿Cómo se financian ustedes? Pues nos financiamos, creo que como todos los partidos políticos, básicamente con las cuotas y también con las asignaciones de nuestros grupos parlamentarios. En este caso tenemos un solo grupo, ya dos, pero que todavía no ha recibido ninguna asignación. ¿Y eso da para cubrir un crecimiento tan exponencial de un partido como el que está teniendo ustedes y con vistas a organizar elecciones, listas de nuevo, etcétera? Sí, no daría para cubrirlo si no hubiera lo que hay, que es muchísimo trabajo, muchísimo voluntariado. Nosotros tenemos ahora mismo, somos yo creo que el partido más influyente en redes sociales en España y eso es gracias a la enorme red de voluntarios que están continuamente en las redes y cualquier movimiento electoral que nosotros hacemos se basa precisamente en la fuerza de nuestros voluntarios. E insisto, ¿no hay ninguna empresa del IBEX especialmente encantada con ustedes y dándole facilidades? Que yo sepa, no, desde luego. Que usted sepa que es el secretario general de Ciudadanos, no. Para nada. Bueno, don Matías Alonso, muchísimas gracias, secretario general de Ciudadanos, por habernos acompañado esta mañana en Madrid Despierta en Telemadrid. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Gracias.